Hola Sapiens, comenzamos el podcast del día de hoy. El tema interesante sobre nutrición. Para todas esas personas, ¿sabías que, a diferencia de muchos animales, carnívoros sobre todo, los seres humanos tienen molares planos? Nuestras muelas son planas y no tienen colmillos, así como estos carnívoros, como un diente de sable, como un león, como un tigre, tan afilados, ¿no es cierto? Esto sugiere, y recalco la palabra sugiere, que nuestra anatomía está más adaptada para una dieta omnívora. Es decir, que nosotros seamos omnívoros, que incluye tanto alimentos vegetales como los animales. Entonces, este es un tema muy interesante, lo de nutrición humana, para aclarar ciertas cuestiones sobre algunas tendencias actuales que están incluyendo a los veganos, vegetarianos y afines, que deciden sobre la biología o sobre algunas bases éticas llevar su nutrición personal. Ese es el tema de hoy, nutrición humana, enfocado a la visión del Sapiens Universalis para todas esas personas que quieren evolucionar personalmente, ser una mejor persona y para luego concebir una mejor humanidad en un futuro, esperemos no tan lejano. La frase del día de hoy, muy bonita, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Te repito la frase, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Esta frase fue escrita por Hipócrates. Nosotros los médicos lo consideramos el padre de la medicina occidental. Entonces, ¿qué se refiere a esta gran frase? Que todo lo que nosotros ingerimos primero nos puede sanar. Muy importante, nos puede sanar, incluye la medicina natural o todo lo que entra por nuestra boquita. Y lo otro que también corre un riesgo que también nos puede enfermar, ¿no es cierto? Entonces, comenzamos ya ahorita a profundizar un poco más del tema. Quiero llevarte a concluir si es un mito o una verdad, si se debe tomar 2 litros de agua al día. Se relaciona con la hidratación, se relaciona con esto de la nutrición. Te explico por qué. Primerito, para que sigan ideando, debes tomar 2 litros sí o sí de agua al día, como te han dicho. ¿Has escuchado de eso? La explicación médica, científica, es que por cada kilocaloría que nuestro cuerpo llega a transformar en energía, a consumir en energía, por cada kilocaloría va a necesitar 1 ml de agua para realizar esa reacción química, para que me entiendas. Entonces, yo sí he escuchado a muchas personas, no, tienes que tomar 2 litritos de agua al día. Te dejo que pienses unos segunditos y ahorita te lo respondo. Esta afirmación de tomar 2 litros de agua al día es completamente un mito. La cantidad de agua que una persona necesita varía dependiendo de varios factores, como el peso corporal, la actividad física, el clima, el estado de salud individual. Te explico un poquito más. Estos factores son muy importantes y van a determinar que no necesitas exactamente 2 litros mediditos de agua al día. Y aparte que el agua no lo ingieres así directamente. Disculpen, aquí tengo un vasito de agua. Lo siento. No lo ingieres directamente así tal vez como agua. Lo puedes consumir en alimentos como los vegetales, frutas, también en sopas, en algún tipo de preparación, jugos o bebidas, etc. Ahí está el agua. Inclusive en una pequeña proporción, nosotros generamos agua. Un agua endógena se dice, ¿ya? Sí varía el peso corporal y la actividad física. Para este cálculo que te decía al inicio de quemar cada ml necesitas 1 kilocaloría, se relaciona al peso que tu cuerpo gasta energía y también a la actividad física. No es lo mismo hacer un deporte cardiovascular que a tener un sedentarismo.
El clima, si es un clima húmedo, si es un clima cálido, vas a gastar más agua a través de la sudoración. Y el estado de salud individual, es decir, si tienes algún tipo de enfermedad, por ejemplo, enfermedad renal, estos muchachos, las personas que tienen dañadito el riñón, no deben tomar mucha agua al día, ¿sí? A menos que tu médico te lo diga, porque el riñón tiene una función de eliminar agua. Entonces, a veces nosotros consumimos y en estos pacientes, si toman bastante agua, se pueden encharcar, puede esa agua quedarse en su cuerpo. Entonces, tomar 2 litros de agua al día es un mito completo. Debes, para que más o menos te des una idea, que luego vamos a llegar a tips. Primero depende de tu estado mental, si tienes sed, no tienes sed. Y luego procurar que esta agua o bien sea pura el agua o que no tenga mucho edulcorante. Eso como pequeño consejo previo, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice nuestro concepto de Sapiens Universalis sobre este apartado que es la nutrición humana? Ahí sí te leo textualmente lo que dice Sapiens Universalis. El ser humano es omnívoro. Las especies primitivas del género Homo tenían una alimentación vegetariana, pero cuando se incluyó en la dieta la carne y grasas animales sobre todo, se relaciona con un incremento en el desarrollo cerebral. Aquí hago connotación sobre todo al que tu alimento es tu medicina, y para nosotros los seres humanos y nuestra inteligencia, lo que nos separa en gran proporción de los animales es nuestra inteligencia. Entonces es importante lo que consumimos, no solo ahora, sino nuestros antepasados hace muchos tiempos, y alimentaban al cerebrito, ¿sí? Ellos, las especies primitivas del género Homo, consumieron la carne sin el uso del fuego, pero sí utilizaron herramientas para cortarla, lo que condujo a un ahorro en la masticación. Entonces, las primeras especies no utilizaban fuego, pero ya comenzaron a utilizar herramientas para no utilizar mucha energía y desgaste en esto de la masticación. Así podían consumir inclusive más carnecita, permitiendo que se reduzca el tamaño de la mandíbula, sus músculos y dientes. A esto se le suma el consumo de proteína, permitiendo que el cerebro, muy importante, pueda incrementar de tamaño, lo cual significa mayor capacidad para la inteligencia. La nutrición fue una clave fundamental para la evolución de la especie humana tal como la conocemos actualmente. Entonces, si fue algo fundamental para la evolución en este estado actual, también lo va a ser para nosotros evolucionar hacia un ideal, hacia un mejor ser humano y una mejor persona. Muy importante, ¿no? Ahorita vamos a ver este arte digital convertido en NFT, en donde te describo en esta persona que se le ve un poco pasadito de años. A ustedes aparentemente les ha de aparecer como un hombre de unos 60, 70 años, pero si le ven que tiene una musculatura aparentemente conservada. Gracias a que a la nutrición balanceada, que ya vamos a ver que es muy importante, donde se incluye, sobre todo, tenemos tres familias de alimentos importantes, que están las proteínas, carbohidratos y las grasas. Entonces, la combinación de estos más los nutrientes, macronutrientes, micronutrientes que cada alimento tenga es lo que te va a ir convirtiendo, a ir sanando o a ir enfermando. Como anécdota, aquí venimos a las anécdotas. Hace no mucho tiempo, en mi canal de TikTok, promocioné un producto de aquí. Yo soy latacungueño, del Ecuador. Aquí a los latacungueños se nos conoce como mashcas, principalmente por el alto consumo y nuestra historia y tradición de consumir machica. La machica es un cereal venido de la avena tostada y molida, que lo puedes acompañar o comer así o acompañar con chocolate, té, agüitas de infusión, etc. Entonces, aquí había una polémica con respecto a los carbohidratos, a los hidratos de carbono y la nueva tendencia de una dieta cetogénica, y también defender la parte
de esto del consumo de vegetales o plantas naturales, cuestiones así. Que no toda la proteína, tanto de origen animal o vegetal, es imprescindible para el ser humano, si no necesitas una combinación de estos tipos de alimentos. Y hubo bastante cuestionamiento sobre que yo decía que los carbohidratos complejos, como es el caso de esta machica, servía para aumentar la masa muscular, lo cual sí sirve. Inclusive cercano tengo una fisiología de Guyton donde aquí te revela de que estos carbohidratos complejos lo que ayuda es, como son cadenas largas de hidratos de carbono, de azúcares, hace que se demore en la digestión para formar estos azúcares más simples, cadenas más simples, y eso disminuye tu índice glicémico, es decir, la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, educar un poquito a la gente sobre eso que nos metieron en la mente, sobre las proteínas que son fundamentales para hacer el crecimiento de masa muscular. No tiene tanto sustento fisiológico, diría yo. Pero aquí estamos abiertos al debate. Si ustedes tienen algún comentario, me pueden hacerlo llegar. Ahora, el otro punto es que estos hidratos de carbono complejos ayudan a aumento del niveles de insulina. La insulina no es una hormona tan mala. Lo malo es la resistencia a la insulina, que eso es otro tema. Entonces, este aumento de la insulina hace que haya un crecimiento de músculo y inhibe el catabolismo o destrucción de músculo. Entonces, por esa parte. Ahora, ya se viene el tema como más interesante y que tal vez voy a tratar de describirlo más fácilmente aquí. Es que puse aquí un comentario sobre o una analogía sobre las vacas. Ustedes imagínense en las vacas, los toros, todo este tipo de animal vacuno. Son animales grandes, pesados y que se alimentan principalmente de pasto, es decir, de hierba, ¿no es cierto? Entonces yo hice una pregunta abierta que técnicamente nadie me respondió, sino que salían por una tangente, que es cómo ellos, sin consumir estrictamente proteína, llegan a tener estos pesos tan grandes y que inclusive se los consume como carne, ¿sí? Entonces, para explicar un poquito de eso, para que no te quedes con la duda, las vacas son unos animales herbívoros que consumen y son rumiantes, consumen este pasto, lo pasan a través de su sistema digestivo, me parece que tienen 4 estómagos y dentro de ellos se produce un sistema como de fermentación y cría de bacterias. Entonces, ellas no se alimentan exclusivamente del pasto, sino de las bacterias que cultivan dentro de ellas y de las proteínas que estas sí tienen, las bacterias, ya siendo de otro tipo de género, de familia, sí tienen este tipo de moléculas que nosotros lo consumimos y lo depositamos y nos sirve para crear nuestro músculo. Entonces, esto es muy importante. ¿Cómo lo aprendí? Aunque suene un poco raro, lo aprendí en el cultivo de bonsáis. Entonces, un ingeniero agrónomo a través de un video de YouTube explicaba esto de que las bacterias no comen en sí pasto, o bueno, comen sí, pero no se alimentan de ello, sino que cultivan dentro de su organismo bacterias que estas sí tienen nutrientes y estas les sirve a ellas, ¿sí? Entonces, eso le dejé como preguntita allá en ese tema. Esa es mi anécdota. La primera es que los hidratos de carbono también te sirven para tu salud, sobre todo los complejos, como están los cereales integrales. También, por ejemplo, tenemos algunas legumbres. Tenemos, por ejemplo, al banano, pero no al guineo, sino al banano que no está maduro. Te sirve mucho. Los tubérculos, papa, oca, el camote, te sirve mucho por este tipo de alimentación y no te suba mucho el índice glicémico. Recuerda que si tú consumes mucho de estos alimentos, sí o sí vas a terminar con una hiperglicemia. Luego de esto, si te convierte en un hábito, vas a terminar un síndrome metabólico o una diabetes. Entonces, el abuso es el que te lleva a esto, ¿no? Continuamos con algunos tips para que recuerdes y sigas evolucionando personalmente. El primero es equilibrio y variedad. ¿A qué me refiero con esto? Es que debes consumir esta dieta tan llamada equilibrada y variada.
no depender de un solo producto, de un solo tipo de comida, así que puedes ir variando. Sobre todo, principalmente, alimentos como las frutas, verduras, granos enteros y proteínas tanto de origen animal como vegetal. También hay grasas saludables. Yo lo que te recomendaría en este tipo de grasas, que es la nueva tendencia, es disminuir el consumo de grasas de origen vegetal. En sí, trata de disminuir todo consumo de grasas o cuestiones fritas y te va a ir súper bien. 2. El segundo tip es la hidratación adecuada. Recuerda que no debes tomar exclusivamente 2 litros de agua al día. Si no, eso va a depender de si está haciendo mucho calor, de que si estás haciendo actividad física, de si pesas bastante, etcétera, ¿no es cierto? La tercera, moderación y control de las porciones. Muy importante, acá es lo más recomendable que puedes hacer. Hay muchos tipos de dieta y ese es el te recomiendo, pero bueno. Muchos tipos de dieta y uno de esos te dice para no tener tantos picos glicémicos, tantas subidas de azúcar en tu sangre al día, es comer porciones pequeñas pero en varias ocasiones en el día. Eso es como un tip, pero debes controlar estas porciones y sobre todo no llegar a una sobrealimentación. Es decir, ya te saciaste del hambre y consumir más hasta vaciar el plato. Entonces, no, disminuye el tamaño del plato. Es una buena táctica, ¿no es cierto? Por eso ya viene el siguiente punto que es te recomiendo. Primerito, acudir a un médico para una valoración de tu estado de salud. ¿A qué me refiero a esto? No es necesario ir donde tu médico si es que estás sano. Ahora, la nueva tendencia es esto de medicina preventiva. Es decir, asumir o ver, localizar los riesgos de tu salud y tomar en cuenta esto para hacer cambios en tu estilo de vida. Así prevenir que aparezcan en el futuro enfermedades que tal vez tú no te des cuenta, pero puedes ser susceptible a ellos, ya que tu mamá, tu papá, tu abuelito, tus primos, hermanos pueden tener estas patologías y tú tengas también esa predisposición. Y la otra es que por agentes externos, en donde vives, en qué ciudad, qué aguas tomas, cómo son los alimentos, cómo son las costumbres de ahí, puedas desarrollar algún tipo de enfermedad. Sobre todo enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes y enfermedades renales que son prevenibles, ¿sí? Y te vas a ahorrar en tu vida no estar consumiendo pastillas todos los días o inyectándote insulina, que es algo tedioso. Imagínate depender de estar tomando pastillas todos los días. Importante que cuando vayas a esta consulta médica preventiva, el médico de ley te haga una valoración ahí nutricional de que estás alimentándote, tus hábitos, etcétera. Y sobre todo esto de acá, índice de masa corporal. ¿Para qué? Para que tú sepas si tienes un peso adecuado, de acuerdo a tu talla, si tienes sobrepeso o tienes ya una obesidad y algunos tipos de obesidad, inclusive ser mórbido. Pero bueno, ya te dieras cuenta si que tuvieras obesidad mórbida, porque a esos muchachos les cuesta caminar, les cuesta hacer sus actividades normales, inclusive algunos gorditos mórbidos, obesos mórbidos, que no pueden salir ni de su cama, ¿no es cierto? Lo otro que te puedo recomendar es no comer solamente comida rápida. Lamentablemente, por estas cuestiones de la vida agitada, tu trabajo, tener que hacer mucho tipo de actividades, te puede llegar a limitar la selección y tú escojas lo más fácil, la comida rápida, fast food. Generalmente esta comida rápida no se lo hace con los mejores ingredientes que puedas encontrar en el mercado. Los hacen con procesos que incluyen tipos de cocción rápida y esto te va a llevar a la larga a desarrollar algún tipo de enfermedad. Síndrome metabólico, dislipidemias, es decir, que tu colesterol, tu parte del hígado, la función hepática se vaya alterando. Eso te recomiendo. Y aparte también estas comidas rápidas tienen un alto contenido de sal, por ejemplo. Igualmente las bebidas azucaradas o las bebidas envasadas, que son como refrescos, colas, jugos, todas esas tienen un alto contenido, aparte del azúcar, sal, que esto te va a condicionar
tener un riesgo de hipertensión, el azúcar, riesgo de que desarrolles diabetes. Así que llegamos al punto de te reto a. Después de haber escuchado todito esto de qué es la nutrición, qué nos puede servir, de que a nosotros los seres humanos nos sirvió bastante para desarrollar nuestro cerebro, y nuestro cerebro es la base de nuestra inteligencia, y acordarnos de Hipócrates, que este muchacho nos dijo que tu medicina es lo que tú te alimentas, y tu alimento es tu medicina. Así que es importante que tengas en mente día a día en tu proceso de evolución personal tu nutrición. Así que te reto a no comer TAM en la cena o merienda. Este es el reto y es muy importante, y te explico cuál es el reto y qué es TAM. No comer TAM en la cena o en la merienda, y yo también lo tengo que aplicar este reto. TAM significa trigo, arroz, avena y maíz. Todo lo que venga de estas plantitas, de estos cereales, de estos alimentos, no lo consumas en la noche, es decir, en la cena o en la merienda o en la última comida que tengas antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque estos alimentos aumentan excesivamente tu azúcar en la sangre, y ahí sí tenemos varios inconvenientes en tu salud. Entonces evita el TAM. Trigo, es decir, harinas refinadas, de la harina blanca y todo lo que produces con eso, pasteles, tortas, pan, principalmente pan. También tienes las pastas. Evita eso. El arroz, en mi país, en el Ecuador, en mi ciudad, hay un alto consumo de arroz. Generalmente nosotros sentimos que no hemos comido si no consumimos arroz. Entonces, lamentablemente, irnos en contra de la cultura, es decir, evita el arroz completamente, no te lo digo, pero sí lo puedes hacer en la noche. También la avena. La avena es un alimento no tan rico nutricionalmente, tiene algunos problemitas ahí con algunas enzimas, así que evítala, sobre todo en la noche, si no vas a tener muchos gases en la madrugada. El maíz, todos los derivados como lo que puedes obtener, por ejemplo, aquí en México, tortillas de maíz, etcétera, ¿sí? Este va a ser el reto. ¿Por qué te lo hago primerito? Para cambiar en cuanto o disminuir estos riesgos de síndrome metabólico, de desarrollar diabetes, que estos alimentos están muy importantes. Lo otro que podría ser como un reto personal es que cuando vayas a donde tu médico, le preguntes en qué estado estás. Si estás en una obesidad, ponte un reto personal que 1 mes, 2 meses, 3 meses, conjuntamente con tu médico nutricionista, disminuyas de obesidad con una dieta saludable, equilibrada y variada, disminuyas a sobrepeso. Y si estás en sobrepeso, disminuyes un peso normal, ¿sí? Pero siempre te recomendaría con vigilancia médica. Entonces, la vigilancia de un profesional te ayuda a cumplir metas. Proponerte esta meta que 1, 2, 3 meses cambies de índice de masa corporal y mejores tu salud, te vas a sentir mejor. Lo que digo a mis pacientes, sobre todo los que son bien obesos, ellos tienen a veces sobrecargas de peso de 20, 30 kilos, y es como ya llevar, o sea, una maletita o una mochila grande y pesada todos los días. Entonces ya tus huesos, tus articulaciones son las que andan sufriendo. No te olvides de nuestras redes sociales, de mis redes sociales, que estoy como José and MEM, en la parte de Sapiens Universalis y Evolución Personal, y también como Loreto Biosalud, si te interesan más estos temas de salud, que ahí sí hago contenido exclusivo. El día de hoy nos tocó en nuestro camino de evolución personal este tema que sí o sí es importante, un tema que toca cuestiones de salud y nutrición. No te olvides esto que nos dijo Hipócrates al inicio, que es nuestra frase, ¿no es cierto? Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Nos vemos en una próxima.